Continuamos en la UNED y estamos en el grado de Historia Contemporánea de España. Y vamos a hablar de las crónicas reales de Carlos IV. Carlos IV, 1748-1819. El cazador. Nació en Portici, reino de Nápoles. Fue bautizado como Carlos Antonio Pascual Francisco Javier Juan Nepomuceno José Januario Serafín Diego y falleció en Nápoles, en el reino de las dos Sicilias. Está enterrado en la cripta real del monasterio del Escorial. Carlos IV ha pasado a la historia como el inepto sucesor de su padre. A los 40 años se le coronó rey de España. Era hijo de Carlos III y de María Amalia de Sajonia. Esta criatura era fea y su cabeza tan pequeña que se intentaba disimular con una peluca empolvada cuando se presentaba en público. La educación de Carlos Antonio, como la de todos los príncipes borbónicos que le precedieron, fue muy descuidada, aunque él no dio muestras de intereses por los estudios ni daba para mucho. Su infancia y juventud transcurrieron en un consentido ocio, pues sus padres tampoco mostraron gran interés en su educación. Con el paso de los años, se irían desarrollando en Carlos Antonio las aficiones que predominarían a lo largo de su vida: la relojería, la caza, la esgrima, la lucha y el boxeo, con palafreneros y mozos de cuadra que contribuyeron a dotarle de un gran vigor físico. Sus preceptores intentaron moderar estas aficiones, lo único que consiguieron fue anular su voluntad. En 1759, al heredar Carlos III la corona española, Carlos Antonio abandonó Nápoles y vino a España con su padre. Ese año fue proclamado príncipe de Asturias. Su carácter, pese a sus repentinos ataques de violencia, era de una bondad que rayaba en la estupidez, de muy escaso entendimiento, abúlico, falto de voluntad y tremendamente obtuso. En lo físico era alto, con propensión a la joroba como su padre, sostenido por unas piernas que se notaban de un cazador. La frente huidiza, la nariz larga y gruesa, inclinada sobre una boca grande y de labios estrechos, la barbilla recogida, los ojos grandes con un mirar asustadizo, la tez sonrosada, el pelo rubio oculto bajo un peluquín empolvado que disimulaba la pequeñez de su cabeza. 2 años antes de morir su padre, el viajero danés Gautier señaló: «No se esperan grandes cosas del príncipe de Asturias. Es duro, brusco y obstinado, y carece de conocimientos que ya no tendrá, porque se le ha pasado el tiempo de adquirirlos». Cuando Carlos IV accedió al trono con 40 años, el hispanista francés, desde Vicès du Serot a finales del siglo XIX, decía de él: «Era de elevada estatura y de aspecto atlético, pero su frente hundida, sus ojos apagados y su boca entreabierta señalaban a su fisonomía con un sello inolvidable de bondad y debilidad». Y el marqués de Lema decía de él: «Allí donde alcanzaba la tela de su entendimiento, se observa que sus juicios son acertados, de buena intención siempre, pero esta tela es desgraciadamente corta». Y el historiador Andrés Muriel opinaba: «El rey era de corazón bondadoso y recto, pero para quien su falta de carácter llevó a dejar los asuntos de gobierno en manos de su esposa». Entre estas imperfecciones de su carácter sobresalía un defecto que fue la causa principal, por no decir el motivo único, así de los males que han afligido a España como de los infortunios que vinieron sobre el mismo monarca y su familia. Esposo tierno y complaciente, nunca vio sino por los ojos de la reina, a cuyas voluntades obedeció con constante facilidad. Fue tal su flaqueza en ese punto que no gobernó sino en el nombre, pudiéndose afirmarse que abdicó de hecho el poder y le depositó en manos de su esposa al poco tiempo de su advenimiento, y que hizo así depender la conservación de su corona y la paz del reino de las pasiones y capricho de esa mujer liviana. Del matrimonio con María Luisa de Parma diremos que al cumplir Carlos Antonio los 16 años, Carlos III creyó que ya había llegado el momento de buscarle esposa. Preocupado por la escasa inteligencia, el carácter simplón y la falta de ambiciones de su hijo, su padre se propuso buscarle una compañera que supliera sus carencias. Sin embargo, Carlos III se dejó llevar más por razones familiares que políticas, recayendo la elección en María Luisa de Borbón-Parma, tercera hija de su hermano Felipe, duque de Parma, y de Luisa Isabel, primogénita de Luis XIV, y de María Leziska, hija del rey de Polonia, Estanislao I. Era, por tanto, primos hermanos.
Este nuevo cruce endogámico en una sangre ya viciada de antiguo se dejaría notar en las próximas generaciones. Los embajadores de las potencias extranjeras enviaban informes a sus gobiernos señalando con frecuencia a María Luisa como la inspiradora y la alma mater de la acción de la política española. Los elogios fúnebres pronunciados en su honor destacaron generalmente por su participación activa en el gobierno de la monarquía, comparándola, en algunas ocasiones, a reinas que ejercieron plenamente el poder, como Catarina de Rusia, María Teresa de Austria o Isabel de Inglaterra. El dominico Vicente Hernández Medina, en febrero de 1819, en el elogio fúnebre celebrado en la iglesia del convento de Carmen de Valencia, otorgó a la reina los atributos del buen gobernante. Nadie ha disputado hasta ahora una imaginación feliz, un entendimiento despejado, un talento sublime, una política profunda, una comprensión vasta, un manejo y destreza en los negocios arduos y complicados y un genio nacido para el trono con no menores disposiciones que las Catalinas, las Teresas y las Isabelas. En una de las tertulias familiares se habló de los deslices de cierta dama. Carlos Antonio, con toda la ingenuidad del mundo, expresó su opinión sobre los engaños femeninos. Pienso que los reyes están libres de las preocupaciones que tienen los maridos porque sus esposas no les engañen, porque una reina no tiene otro rey cerca que su esposo. Su padre, sorprendido por la candidez de su hijo, le contestó: «Carlos, hijo mío, eres idiota. Las princesas también pueden ser putas». María Luisa de Borbón-Parma nació en Parma el 9 de diciembre de 1751. Su padre, Felipe de Borbón, olvidó muy pronto que era español e hijo de Felipe V, desdeñoso hacia su patria española, cuya lengua fingía no conocer y gozaba de pocas simpatías entre sus paisanos. Se notaba que en la corte parmesana imperaba la cultura francesa, y en ella fue educada María Luisa. La princesa, dotada de un genio muy vivo y una mente despierta, no aprovechó las lecciones de su célebre maestro, Etienne Bonnot de Condillac. Como allá tuvo a una dama flamenca, Marie Catherine de Bassecourt, marquesa de Grigny. El padre Coloma decía de ella: «Ni aun en esa edad en que el brillo de la juventud embellece por sí solo puede llamarse hermosa, ni aun siquiera regular en sus facciones. Tenía, sin embargo, buen talle, presencia graciosa, modales elegantes, ojos vivos y negros, y una de esas bocas grandes y hendidas a modo de culebra que prometen para la vejez una ridícula proximidad entre la nariz y la barba». Ella misma reconocía no haber tenido inclinación por el estudio y la lectura. En una carta dirigida a Godoy, el 21 de mayo de 1804, le decía: «Soy mujer. Aborrezco a todas las que pretenden ser inteligentes, igualándose a los hombres, pues lo creo impropio de nuestro sexo. Sin embargo, de las que han leído mucho y habiendo aprendido algunos términos del día y se creen superiores en talento, tal es la Jaruco y otras varias, y no digo nada de las francesas. Pero como soy española, por la gracia de Dios, no peco de ahí, aunque como buena italiana tendría un exquisito gusto por el arte, debiéndose en gran parte a ella la decoración del Palacio de Aranjuez, que fue su lugar favorito de residencia. Aranjuez está hermosísimo. En cambio, ese Madrid tan árido y llevo de impertinencias lo aborrezco como la granja», decía María Luisa. Fue muy aficionada al lujo cortesano, a las alhajas y a lucir un lujoso guardarropa. Cuando Carlos III hablaba con su hijo de las posibles candidatas, lo único que a éste le preocupaba era que fuera princesa. El apocado, sencillo y muy piadoso Carlos Antonio tenía 17 años y era muy respetuoso con su padre. Adoraba a su madre, adoración que no fue correspondido por María Amalia de Sajonia, esposa de Carlos III, que sentía verdadera pasión por su hijo, Fernando, el único varón a quien la reina nombró en su testamento. Este rechazo y la temprana muerte de su madre le causó un profundo dolor, sumiéndole en una cruel soledad. Carlos Antonio, criado por un ignorante en materia de amor y mujeres, depositó en su primera hermana, María Luisa, todo su afecto. María Luisa tenía 14 años. Era más bien alta, erguida, de airoso talle, pelo rubio, ojos oscuros y un mirar risueño cuando quería, piel rosácea, rostro ovalado y una boca grande. Ni fea ni guapa, viva y graciosa en sus ademanes, dotada de un carácter astuto, aunque pudiera aparentar amabilidad y ternura. Apenas firmado su contrato matrimonial, exigió, sin haber abandonado Parma, que se tributaran los honores de princesa de Asturias. Su orgullo ocasionó serios roces con su hermano Fernando. Cierto día, encolerizada, le dijo a este:
Yo te enseñaré a respetarme, porque llegará un día en que seré reina de España y tú tendrás que contentarte con el ducado de Parma. Su hermano, uniendo la acción a la palabra, le respondió: en ese caso tendré el honor de dar un bofetón a su majestad la reina. El 4 de septiembre de 1765 se celebró en Parma la boda por poderes. Ese mes llegaba María Luisa a España, pudiendo los príncipes consumar el matrimonio en medio de los festejos reales que entonces se estilaban. No iba con el carácter de María Luisa a la corte de Carlos III, austera y aburrida, donde los bailes eran cacerías, casada con un hombre de pocas luces, soso, apasionado por la caza, al igual que su padre, y los oficios mecánicos. Su vida se convirtió en un aburrimiento, y ella, que era muy joven, quería divertirse. Carlos Antonio se sintió defraudado al ver a su esposa. El retrato que le habían enseñado la mostraba más hermosa de lo que en realidad era. Esto causó que en su interior se fuera acumulando una rabia sorda en contra de su esposa. En cierta ocasión, desayunando los dos, Carlos Antonio se quemó los labios al beber una jícara de chocolate demasiado caliente y María Luisa no pudo contener la risa. La rabia oculta del príncipe estalló. Le arrojó el contenido de la taza al pecho de su esposa, produciéndole algunas quemaduras. Su padre, indignado por la brutal acción de su hijo, ordenó que se le arrestara en sus habitaciones, pero María Luisa intercedió ante su suegro y consiguió que perdonara a su hijo. Ante ese gesto, Carlos Antonio olvidó que no era tan agraciada en persona como aparentaba el retrato y no volvió a disgustarse con ella, aunque de vez en cuando la llamaba fea. Carlos Antonio se entregó sin reservas a su esposa, pudiendo ésta ejercer sobre su cándido marido una influencia total. Había en María Luisa garbo, desparpajo y simpatía. Le apasionaba lo popular, las verbenas, los bailes, las canciones y se mezclaba con majos, caleseros, tonadilleras y toreros. Apreciaba mucho, al igual que su marido, la pintura de Goya y la música de Boccherini, entonces muy popular. La rivalidad que existía entre Floridablanca y el belicoso Aranda se saldó momentáneamente con el nombramiento de este como embajador en París. Los aragoneses, partidarios de Aranda, era de Huesca, se agruparon en torno a los príncipes de Asturias, formándose en su cámara una corte paralela a la de Carlos III. Carlos Antonio, que no había aprendido nada de política, y María Luisa, inquieta y amiga de enredos, fueron fáciles juguetes en manos de los intrigantes. Por su torpeza, se vieron envueltos en una intriga, al escribir unas comprometedoras cartas al de Aranda que le hicieron creer que se había fraguado una auténtica maniobra para echar del ministerio a Floridablanca. María Luisa, al comprender la gravedad de la situación, de la torpeza que habían cometido, convenció a su esposo para que se pasara al bando de los Golillas, también llamado murciano. Floridablanca nació en Murcia, con lo que Aranda quedó al descubierto, sin ministerio ni embajada. Carlos Antonio, alejado momentáneamente de los asuntos públicos por decisión paterna, se consolaba tocando el violín, desafinando a más no poder, cazando y gozando de la buena mesa. Por la noche solían reunirse en su cámara varios oficiales de la Guardia de Corps y algunos cortesanos pasando la velada, jugando a la lotería y haciendo música. María Luisa, siempre animada y graciosa, asistía a todas estas reuniones. El mayor placer de Carlos Antonio, aparte de la caza, era participar en juegos violentos, habiéndose enfrentado en noble lucha contra palafreneros, mozos de cuadra y cazadores. Entonces surgió el rumor de que María Luisa mantenía relaciones íntimas con un tal Diego, guardia de Corps, que al parecer tocaba muy bien la guitarra. Ante la fuerza que iba adquiriendo el rumor, la princesa escribió una carta al padre Leta, confesor de Carlos III, para defenderse enérgicamente de esta calumnia. La carta fue autógrafa, y aunque María Luisa apenas sabía leer y escribir el español cuando vino a España, tras 18 años de estancia se expresaba con bastante corrección. La lectura de dicha carta demuestra que los príncipes vivían inmersos en una atmósfera de intrigas capaz de inventar las más estrambóticas fábulas. Si la acusación del adulterio hubiera sido cierta, alguna huella hubiese dejado, pero no existen pruebas contundentes que confirmen tal acusación. Por otra parte, ¿no resulta curioso que esta intriga se formara tras tentativa de acercamiento político entre el conde de Aranda y los príncipes? ¿Por qué resultó tan sospechoso que esta calumnia surgiera de cartas anónimas? Posteriormente, el marqués de Villaurrutia confeccionó una lista de amantes de María Luisa de Borbón: Eugenio Eulalio Portocarrero y Palafós, conde de Teba; Agustín de Lancaster y Araciel, hijo del duque de Abrantes; Juan Pignatelli, hermano del conde de Fuentes;
y después citaba a un tal Diego, atribuyéndole a este último la paternidad de la infanta María Isabel y del infante Francisco de Paula Antonio. En 1771, después de 3 abortos, María Luisa alumbraba a su primer hijo, Carlos Clemente, que fallecería 3 años después, teniendo la reina su último parto en 1794 a los 47 años. María Luisa había tenido 14 hijos y 10 abortos. En 1789, a los 38 años, ya era una vieja. El embajador ruso, Zinoviev, decía de ella: partos repetidos, indisposiciones y acaso un germen de enfermedad hereditaria la había marchitado por completo. El tinte amarillo de la tez y la pérdida de sus dientes fueron el golpe mortal para su belleza. Comienzo del reinado. En 1788 falleció Carlos III y ascendía al trono Carlos IV, en la plenitud de su vida, pero carente de energía, talento y firmeza necesaria para dirigir el gobierno de España, que de nuevo iba a sufrir una vez más la desgracia de tener un rey solo de nombre. Su reinado hundirá a España en un pozo de vergüenzas y claudicaciones. Carlos IV, sometido totalmente a su esposa, a la que creía de superior talento, que no era precisamente un dechado de virtudes, dejó el gobierno en sus manos y toleró que ésta lo delegara en su favorito. Débil, irresoluto, sin voluntad, no gobernó nunca y siempre fue gobernado. En su dejación de autoridad comprometió a España al trono y a su propia dignidad. Aunque el pueblo pasaba hambre, en algunos lugares hubo motines por la escasez de pan, las fiestas de coronación, que fueron espectaculares como correspondía a tan magníficos príncipes. Carlos IV heredó de su padre los capaces ministros de su padre, permaneciendo Florida Blanca al frente del gobierno por recomendación de Carlos III. El rey convocó cortes para que se jurara príncipe de Asturias a su hijo Fernando, futuro Fernando VII, y para suprimir la ley sálica que excluía del trono a las hembras, restableciendo el antiguo derecho sucesorio establecido en las 7 partidas, cuya norma permitía que las hembras de mejor línea y grado fueran llamadas a reinar con preferencia a los varones más remotos. Sin embargo, Carlos IV, bien porque tuviera hijos varones y no sintiera la premura y necesidad del cambio, otra causa, se abstuvo de sancionar y promulgar la ley y su correspondiente práctica derogatoria, por lo que todos siguieron creyendo que continuaba vigente la ley sálica. Este silencio acarrearía graves consecuencias a la muerte de su hijo Fernando VII. Los primeros actos de su gobierno se encaminaron a reprimir el abuso de los acapadores, la limitación de los mayorazgos, el perdón de atrasos en el pago de las contribuciones, la bajada en el precio del pan y la protección a las ciencias y al trabajo, lo que causó muy buen efecto en la población, pero que no tuvieron mayor trascendencia. María Luisa, despótica, frívola, autoritaria, vanidosa, presumida y sin el talento que su esposo la presuponía, despachó desde el primer día con los ministros y fue la que llevó el peso del gobierno. A este respecto, decía Jovellanos, el primer día de su reinado, el 14 de octubre de 1788, ambos reyes, Carlos IV y María Luisa, recibieron a los embajadores de familia y ambos despacharon juntos con los ministros de Marina y Estado, quedando desde la primera hora establecida la participación de la reina como naturalmente y sin solicitud ni esfuerzo alguno. Funesta habría de ser para España la introducción en sus altos destinos de una mujer de las condiciones de María Luisa de Parma. Fueron testimonios los primeros decretos del nuevo reinado. Uno de ellos fue el nombramiento como cadete garzón de guardias de Corps de un muchacho extremeño hasta entonces desconocido, Manuel Godoy y Álvarez de Faria. En 1795, Jovellanos había concluido su informe sobre la reforma agraria encargado por la Sociedad Económica de Madrid, su informe en el expediente de la Ley Agraria. Es la obra maestra de la Ilustración española. Respondía a una de las preocupaciones de los reformadores de Carlos III, el impacto desfavorable de las grandes propiedades vinculadas a la Iglesia y la aristocracia sobre la producción agraria. Jovellanos admiraba a Adam Smith y sostenía que la vinculación se debía relajar, si es que no se abolía. El juego libre del mercado otorgaría a los pequeños agricultores eficientes el control de la tierra que experimentaría un florecimiento. Jovellanos llevó hasta sus últimas consecuencias lógicas la noción de libertad económica que había caracterizado las reformas de Carlos III y la relacionó con el ideal del pequeño agricultor. En su tratado quedaban unidos en un marco teórico los gérmenes de la economía y las democracias liberales. La Revolución Francesa.
En 1789 estalló la Revolución Francesa, llamada a cambiar la faz de Europa y parte del mundo. José Moñino, conde de Floridablanca, aunque encarnaba el espíritu innovador, era partidario de la autoridad real, pero a sus 60 años fue incapaz de comprender, como les pasó a otras eminencias de la época, la revolución. Lo que se vio fue la enorme energía que el movimiento llevaba en sí y la escasez de recursos que tenía para enfrentarse a semejante terremoto. Desapareció una parte de la prensa y al resto se les prohibió cualquier alusión directa al gobierno y a sus magistrados. Desde agosto de 1798 se prohibieron los escaparelas, con los colores nacionales franceses y el uso de chalecos con la palabra liberté, así como la entrada de folletos y dibujos que pudieran pervertir o inquietar cabezas mal compaginadas. Cerró la frontera y envió notas amenazadoras a la Asamblea Francesa, que no las tomó en consideración. Cuando se conoció en Madrid la detención de Luis XVI, en Varennes, Carlos IV, enérgico, dijo: «¿Cómo no se salvó dándose una muerte valerosa? A mí no me hubieran arrancado vivo de mi capital». Veremos más adelante su reacción durante el motín de Aranjuez. Floridablanca pretendió que la Asamblea pusiera en libertad a Luis XVI, invocando, falazmente, el derecho de las naciones monárquicas e inmiscuirse en los asuntos de Francia. El nuevo embajador francés, Jean-Franc Coche-Bourgogne, de escaso ingenio, traía el encargo de invalidar a Floridablanca, pero no tuvo tiempo de hacerlo. Floridablanca fue apartado ignominiosamente del gobierno, víctima de una intriga tramada por María Luisa y Manuel Godoy, ansioso de ocupar el poder. El anodino Carlos IV le destituyó el 29 de enero de 1792, lo encarceló en Pamplona durante 3 años y después le mantuvo desterrado fuera de la corte. A Floridablanca le sucedió el ya anciano conde de Aranda, cuya inteligencia era menos luminosa que la de Moñino. Aranda, antiguo amigo de Voltaire, de sólido prestigio y amigo de muchos revolucionarios franceses, era monárquico e incapaz de menoscabar las prerrogativas de la corona. Ofuscado por la marea de acontecimientos que superaban su capacidad de comprensión, transigió con la revolución. Pero los sucesos ocurridos el 20 de julio de 1792, fecha del asalto a la Bastilla, y que destronarían a Luis XVI, le obligaron a no seguir protegiendo a los revolucionarios, por lo que formuló una consulta al Consejo sobre la conveniencia de declarar la guerra a Francia. No obstante, las noticias que le llegaron de la derrota del duque de Brunswick, Carlos Guillermo Fernando de Brunswick, general que mandaba el ejército prusiano, que debía invadir París y restablecer el trono a Luis XVI, destronado por los descamisados revolucionarios sans-culottes, le obligó a cambiar de opinión. Con una hacienda en ruinas, falto de soldados y pertrechos, el conde de Aranda ofreció a Francia la neutralidad, aceptada a cambio de que España reconociera Nueva República. En tan críticas circunstancias, las intrigas palaciegas instigadas por María Luisa provocaron la destitución de Aranda, que fue sustituido por Manuel Godoy, que ya se consideraba maduro para gobernar. La meteórica ascensión de Manuel Godoy no tiene parangón en la historia de España. La fortuna de Godoy y su estrecha reempezaron a brillar cuando María Luisa le vio caerse del caballo. Luis, su hermano mayor, escribía a sus padres una carta fechada el 12 de septiembre de 1788. Manuel, en el camino de la granja a Segovia, tuvo una caída del caballo que montaba. Lleno de coraje, lo dominó y volvió a cabalgarlo. Ha estado 2 o 3 días molesto, quejándose de una pierna, aunque sin dejar de llevar una vida normal. Como iba en la escolta de la serenísima princesa de Asturias, tanto ésta como el príncipe se han interesado vivamente por lo ocurrido. El señor brigadier Tejo me ha dicho que hoy será llamado a palacio, pues deseaba conocerlo don Carlos. Cándido Pardo, en su Don Manuel Godoy, y Álvarez de Faria, príncipe de la paz, le describe así: su estatura no pasó de 5 pies y 4 pulgadas, poco mayor que la ordinaria, y no fue de facciones muy correctas, siendo de boca grande, aunque con excelente dentadura, que conservó toda su vida, de nariz prolongada y ancha y ojos pardos y desproporcionados con el arco de sus pobladas cejas rubias, de frente un tanto estrecha y deprimida, donde no hubieran descubierto ambiciosa protuberancia los frenólogos. Su mayor hermosura consistía en una dorada y espesa cabellera y en el brillo de su blancura sonrosada. Fue ágil y bien formado, ancho de espaldas y pecho y de musculatura bien desarrollada, que hacía de él un mozo apreciado y de gentil presencia. Nacido en Castuera,
Badajoz, en 1767, Manuel Godoy creció en el seno de una familia hidalga, pero de escasa fortuna. Gracias a su padre, preocupado por la educación y el desarrollo espiritual de sus vástagos, recibió una buena formación cultural. Luis, el hermano mayor, fue destinado a la Guardia de Corps de Carlos III. En 1784, a los 17 años, Manuel se trasladó a Madrid, ingresando, al igual que su hermano, en la Guardia de Corps. Ya llevaba 4 años en la corte cuando, a raíz de la caída del caballo, fue presentado a los príncipes de Asturias. Dotado de conversación amena y un trato seductor, se fue granjeando la simpatía de los príncipes. El 14 de septiembre de 1788 falleció Carlos III, 3 meses después de iniciarse la amistad con los príncipes. El 30 de ese mismo mes se produjo el primer ascenso de Godoy. Fue nombrado cadete supernumerario con servicio en palacio. Con una rapidez meteórica se le irían concediendo títulos y dignidades. El 15 de noviembre de 1792 fue elevado al cargo de primer secretario de Estado o del despacho, es decir, primer ministro o ministro universal por Carlos IV, cadete ayudante general de la Guardia de Corps, brigadier, mariscal de campo y sargento mayor de la Guardia, duque de Alcudia, grande de España de primera clase, regidor perpetuo de la ciudad de Santiago de Compostela, caballero del Toisón de Oro, gran cruz de la Orden de Carlos III, comendador de Valencia de Ventoso, consejero de Estado, secretario de la Reina, superintendente general de Correos y Caminos, gentil hombre de cámara con ejercicio, capitán general de los Reales Ejércitos, inspector y sargento mayor del Real Cuerpo de la Guardia de Corps. A todos estos honores los reyes le añadirían el de Príncipe de la Paz por la firma del Segundo Tratado de Basilea en 1795. Más tarde, Godoy fue nombrado señor de Soto de Roma y del estado de Albalá, regidor perpetuo de la Villa de Madrid y de las ciudades de Cádiz, Málaga, Écija y Reus, conllevando este último cargo el título de Barón de Mascalbó. Caballero Gran Cruz de la Orden de Cristo y de la Religión de San Juan, protector de la Real Academia de Nobles Artes y de los Reales Institutos de Historia Natural, Jardín Botánico, Laboratorio Químico y Observatorio. En 1801 fue nombrado generalísimo, título nunca otorgado antes en España. Finalmente, en 1807, cerca ya de su caída, Carlos IV le concedió el título de Gran Almirante, con tratamiento de Alteza Serenísima y presidente del Consejo de Estado. Y por paradojas de la vida, ya exiliado en París, se le nombró Caballero Gran Cruz de la Real Militar Orden de San Hermenegildo, fundada por su acérrimo enemigo Fernando VII. Godoy era un apuesto oficial de la Guardia de Corps que tenía 25 años cuando le fue otorgado un poder absoluto, superior al que pudo ostentar cualquier gobernante de España posterior a él, hasta llegar al general Franco. Ante el cariz que tomaba la Revolución Francesa, temieron los reyes que la marea revolucionaria les inundara y su ánimo flaqueó. Posiblemente los reyes, dentro de su escaso conocimiento y capacidad para manejar las riendas del Estado, pensaron en una persona de total confianza, un amigo leal, que pudiera reemplazar a Florida Blanca, que estaba perplejo por estos acontecimientos, que no sabía cómo reaccionar ni qué medidas tomar, sino amenazando a Francia, discutir con los embajadores franceses y cerrar la frontera a cal y canto. Godoy tenía 20 años y María Luisa, que cumplía los 37, ya había tenido 4 abortos y 10 hijos. Esta mujer, coneja, aquejada de indisposiciones, que había tenido que sustituir todos sus dientes por otros artificiales y cuya piel, antes tersa y blanca, se había vuelto arrugada y amarilla, ya había perdido sus encantos y su belleza, aunque le quedaba la innata coquetería de toda mujer que intenta parar los estragos de la vejez. Era evidente que María Luisa se sentía atraída por Manuel Godoy, en quien había depositado toda su amistad y confianza, pero el pensamiento más íntimo de la reina era poner lo más pronto posible las riendas del gobierno en manos de una persona en las que tanto ella como el rey confiarían ciegamente. Para eso, la reina procuró que Godoy fuera adquiriendo conocimientos en el arte de gobernar y consiguió que asistiera a todas las conferencias que se celebraban sobre asuntos políticos en la Cámara del Rey. No le fue difícil el conseguirlo, ya que contaba con la débil y habitual complacencia del monarca. Tampoco le costó mucho esfuerzo convencerle para que se destituyera al conde de Aranda. No fue la impericia de Godoy en el arte de gobernar lo que le molestó, ni su juventud lo que ocasionó un profundo malestar, sino su rápido encumbrimiento y el origen de que él mismo se presuponía, aunque no fuera totalmente cierto, lo que levantó tanto malestar y murmuración, por más que el pueblo siempre había aborrecido a los válidos, especialmente a los que provenían de las reinas.
El gran pecado de Godoy fueron los enormes riquezas y honores que acumuló en tan poco tiempo, algo que sus coetáneos no le perdonaron. Era bastante conocido en los círculos donde se movía Godoy que estaba muy enamorado de Pepita Tudó, rumoreándose que eran amantes. Pepita Tudó, con la que tuvo descendencia, no le abandonaría en la desgracia del destierro. Merced a la protección regia, Godoy, el amigo leal, obtuvo del rey el nombramiento de primer secretario de Estado. Godoy, desde el primer momento, intentó salvar la vida de Luis XVI. Para ello, ofreció la retirada de las tropas españolas de las fronteras y una alianza entre Francia y España, y poniendo a disposición del embajador español, José Ocariz, un crédito de 3 millones de francos para que se ganara la voluntad de la Convención francesa mediante sobornos, prometiendo reconocer al nuevo gobierno, pero ninguna de estas disposiciones dio resultado. Luis XVI fue guillotinado el 21 de enero de 1790. La ejecución de Luis XVI y la no aceptación de la neutralidad española causaron la rotura de hostilidades entre Francia y España. 3 cuerpos de ejércitos españoles penetraron en Francia, consiguiendo algunos éxitos y la toma de varias ciudades. Francia parecía desunida por el regidicio. El Marne, Anjou, Bretaña y la Vendée se alzaron en armas contra la República. Tolón también se sublevó contra los revolucionarios y en ayuda se envió a la escuadra española, mandada por Lángara. Allí se reveló por primera vez el genio de Napoleón Bonaparte, entonces capitán de artillería, que obligó a los defensores a evacuar la plaza. En 1794, el Consejo de Estado deliberó sobre la conveniencia de continuar la guerra, pero Aranda se manifestó por la suspensión de hostilidades, surgiendo entre Godoy y Aranda un violento altercado que molestó mucho al valido, partidario de continuar la guerra. Según la opinión de Olaechea y Ferrer Benimel, lo que en aquel consejo sucedió fue únicamente la excusa para llevar a cabo la eliminación de un sujeto peligroso, de la misma forma que se iban eliminando todos los partidarios de Aranda, entre los que se encontraban los duques de Osuna, del Infantado, de Medinaceli, de San Carlos y de Sotomayor, y el conde de Altamira. La actitud de Aranda le valió el destierro en Jaén y luego el confinamiento en la Alhambra de Granada. Ya en libertad se retiró a Ricla, en Zaragoza, donde falleció, y la dictadura de Godoy comenzó sin cortapisas. La segunda campaña fue desastrosa para España. Muertos los generales Antonio Ricardos y Carrillo de Albornoz y Alejandro Rey, le sustituyó Luis Fermín Carvajal Vargas y Brun, conde de la Unión, que sufrió graves reveses muriendo en la campaña. Los franceses recuperaron las plazas perdidas, cruzaron la frontera y llegaron hasta Miranda de Ebro. Ante tamaños descalabros, Godoy se avino a iniciar conversaciones de paz con Francia que se firmaron en Basilea en julio de 1795, en virtud del cual Francia devolvía a España todas las plazas conquistadas a cambio de la parte española de la isla de Santo Domingo y la autorización para comprar ganado lanar, yeguas y caballos de Andalucía. El que más ganó fue Godoy, a quien los reyes le concedieron el glorioso título de Príncipe de la Paz. La vergonzante paz de Basilea levantó contra Godoy las iras de una parte de la nobleza y de lo más sano de España. El valido, desoyendo las protestas, firmó con Francia en 1796 el Tratado de San Ildefonso, que fue tan perjudicial para España como lo fueron los pactos de familia. Consecuente con este pacto, ofensivo-defensivo, España declaró la guerra a Inglaterra, lo que trajo en 1797 la derrota de la escuadra española, mandada por el teniente general José de Córdoba y Ramos en el Cabo de San Vicente, aunque los ingleses no pudieron tomar Cádiz. También los ingleses fracasaron en el intento de desembarcar en la isla de Tenerife, donde el almirante Nelson perdió un brazo. El pueblo pasaba miseria y necesidad, la nación se empobrecía y la situación económica era ruinosa. Ante tales calamidades, los reyes renunciaron a la mitad de su nómina para los gastos secretos, y muchos particulares contribuyeron con donativos para paliar la situación del tesoro, lo que no evitó que subieran los impuestos. La situación inglesa era similar, por la que ambos contendientes de momento depusieron las armas. Francia inició conversaciones con Inglaterra a las que España no fue invitada. Las relaciones con el Directorio se hicieron tirantes. Desde entonces, los más afrancesados, incluido Godoy, comenzaron a volver sus ojos a Inglaterra. Francia procuró la caída del valido español, consiguiendo que Carlos IV desterrara a Godoy, reemplazando por Saavedra y Jovellanos, y que pronto fueron sustituidos por Urquijo y Soler, que siguieron las indicaciones del Directorio. Godoy,
aunque alejado del ministerio, no dejaba de influir en los asuntos del gobierno.